die fährt an. Das sind vielleicht gefallene Engel aus der Hölle, weil sie dem Kriegstreiber Putin zu Diensten sind. Ich müsste nicht Theologe sein. Wir wissen davon und wir wollen nicht länger, dass es so bleibt. Amen. Amigos, ahora quiero mostrarles el impresionante discurso de un viejo alemán, el famoso teólogo y filósofo Eugen Drohn, quien durante el mitin literalmente destrozó a los líderes de Alemania y al occidente colectivo por la política que están llevando a cabo con respecto a Rusia. Según él, Rusia y el presidente Putin nunca tuvieron la intención de atacar a Europa, especialmente a Alemania, porque para los rusos no tiene sentido. La tesis de que Moscú supuestamente está llevando a cabo una política agresiva y que Rusia es un imperio del mal o una amenaza universal, no es más que una ficción de políticos occidentales individuales que toman decisiones basadas en sus propios beneficios. Esta narrativa, de la que se habla tan a menudo en Occidente, se utiliza para justificar ciertas políticas exteriores y promover los intereses de algunos países al imponer su voluntad a los demás. Así que, amigos, prepárense para disfrutar de esta presentación, porque pocos en Europa hoy en día son capaces de decir la verdad tan abiertamente como esta persona. Así que vamos a empezar. Eugen Drewermann es un destacado teólogo, filósofo y ex sacerdote católico alemán, conocido por sus críticas a la política occidental y, en particular, a las acciones militares dirigidas contra países que no están en línea con los intereses de los Estados Unidos y sus aliados. Se distingue por tener el coraje y la sabiduría de expresar opiniones impopulares pero altamente válidas que piden paz y diálogo en lugar de conflictos e intervenciones militares. Sus discursos sienten un profundo compromiso con los valores humanistas y espirituales, lo que hace que su voz sea única e importante en el contexto del debate político contemporáneo. Antes de mostrarle los momentos más vívidos y sorprendentes de su discurso, permítame decir algunas palabras. Nunca entendí la afirmación de que Rusia supuestamente representa una amenaza para Europa. ¿Cuál es el sentido objetivo para Rusia de invadir Polonia, Bulgaria, Rumanía, los países bálticos o Finlandia? ¿Para qué? Incluso la cuestión de la famosa península hasta 2014 no estaba en absoluto en el espacio público. Ningún político ruso, incluido Putin, ha declarado que Rusia tiene reclamos territoriales. Sí, Putin dijo que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor tragedia del siglo XX, y esta frase se usa a menudo en Europa como evidencia del presunto expansionismo ruso. Sin embargo, la segunda parte de esta frase se guarda en silencio astutamente. El que quiere devolver a la URSS no tiene cerebro. ¿Qué opinas de esta selectividad en la política informativa? Eso es lo que dijo el viejo alemán en su discurso. Aquí está su cita. Señores, queridos amigos del mundo, le agradezco mucho que se haya reunido aquí en Ramstein y haya organizado una manifestación en apoyo de la paz. No hay un lugar más adecuado para esto en Alemania que Ramstein, porque es la base aérea más grande de los Estados Unidos fuera de su territorio. Desde aquí, Estados Unidos lanza operaciones militares en todo el mundo donde quiera y cuando quiera, y la República Federal de Alemania prefiere fingir que no sabe nada al respecto. Pero lo sabemos y no queremos que continúe. Exigimos que el conflicto que se desarrolla en un país conocido se termine a través de negociaciones. Luego continúa. Sin embargo, cualquiera que se atreva a hablar por la paz es atacado de inmediato. Por ejemplo, el 23 de agosto en Múnich, en la Plaza Marienplatz. Von hier aus werden die Drohnenmorde in aller Welt durchgeführt und organisiert. Illegal. El canciller Scholz arremetió contra los jóvenes que sostenían carteles con palomas, símbolos de la paz. Scholz dijo: pueden ser ángeles caídos del infierno, porque sirven a los incendiarios de los conflictos. Ni siquiera es necesario ser un teólogo para comentar esta estúpida declaración del señor Scholz. Este momento emocional muestra claramente cómo las voces amantes de la paz en Europa a menudo son criticadas y ridiculizadas por los funcionarios una vez que comienzan a pedir el fin del conflicto a través del diálogo. Siguiente entrada siguiente. Escucha a tus amigos. Si usted llama demonios a las personas que defienden la paz, señor Scholz, muy pronto convertirá al mundo en un infierno. Esto es inaceptable, y no se puede decir lo contrario. Desde que Rusia propuso el camino de la paz en 1991, no ha habido una sola guerra que Estados Unidos no haya iniciado y seguido. A principios de los 90, se discutió la posibilidad de construir un nuevo orden mundial, el desarme de los Urales al Atlántico. Todo lo que teníamos que hacer era aprovechar esta oportunidad, pero Estados Unidos no quería hacerlo. Las razones se aclararon más tarde. En 1992, Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz proclamaron el concepto del siglo americano, donde declararon que la tarea más importante era evitar que cualquier otra potencia pudiera alinearse con Estados Unidos. En ese momento, Rusia era débil.
estaba gobernada por una persona propensa al alcoholismo. Nach Belieben, plötzlich, mit Duldung der Bundesrepublik, die vorgibt davon im Einzelnen gar nichts zu wissen. Con quien podía hacer cualquier cosa. De hecho, ahora están acusando a Putin de revivir a Rusia después de la era Yeltsin. Rusia es un país con enormes recursos naturales y, según Dick Cheney, si se usan al máximo, Rusia realmente se convertirá en un serio competidor para los Estados Unidos. Y es por eso que Rusia es una amenaza para Estados Unidos y debe ser combatida. Es por eso que, como dicen en Occidente, Putin es un instigador de conflictos y Rusia amenaza la libertad de Europa. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Baerbock, cuyos puntos de vista se formaron bajo la influencia de Estados Unidos, declara: Rusia debe ser destruida. ¿Está loca? ¿Dónde enseñan a estos ministros? Fin de la cita. Ahora, antes de pasar a los episodios más destacados del discurso de Eugen Drevenman, quiero decir algunas palabras. ¿Qué te parece la frase incendiario de conflictos? ¿No corta el oído? Quiero recordar algunos hechos bien conocidos a los que, desafortunadamente, Die fährt an. Das sind vielleicht gefallene Engel aus der Hölle, weil sie dem Kriegstreiber Putin zu Diensten sind. Ich müsste nicht Theologe sein. pocas personas prestan atención en Europa. Si recuerdan, a fines de la década de 1980, Mikhail Gorbachev, a quien no apoyo, abogó por la creación de una casa paneuropea. La esencia de esta idea era crear un espacio único de seguridad en Europa. Gorbachev propuso y luego implementó esta idea insana desde el punto de vista de los intereses de la Unión Soviética y Rusia, cometiendo efectivamente una traición nacional cuando entregó Europa del Este a Occidente como un gesto de buena voluntad. Entonces, Gorbachev, quien fue el único que continuó apoyando la perestroika, en realidad entregó Alemania Oriental a Alemania Occidental. La RDA se convirtió en un miembro de la OTAN y, sorprendentemente, este político sabio, en las garras, ni siquiera se preocupó por hacer que Alemania fuera neutral y sacarla de la alianza. Simplemente regaló Alemania Oriental al Occidente colectivo a cambio de promesas verbales de que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia las fronteras de Rusia. Es sorprendente que Gorbachev no se molestara en documentar estas promesas. Pasaron varios años y en 1999 comenzó la ola de expansión de la OTAN. Pero eso es la mitad de la mierda. El hecho es que Rusia intentó convertirse en parte de esta alianza. En ese momento, la parte rusa estaba explorando la posibilidad de unirse a la OTAN para que no hubiera más confrontación. Sin embargo, Moscú dijo adiós. Hecho número 2. ¿Fue Rusia la primera en retirarse del Tratado ABM, que durante la Guerra Fría fue la base de la disuasión nuclear bilateral? No hay. Después del colapso de la Unión Soviética, este tratado siguió siendo un elemento clave de disuasión entre Rusia y los Estados Unidos. Pero fueron los estadounidenses quienes decidieron unilateralmente retirarse de este acuerdo, reiniciando efectivamente la carrera armamentista. El hecho número 3, que pocas personas conocen. En 2008, el presidente ruso, Dmitry Medvedev, propuso concluir un tratado integral sobre la seguridad europea. Fue un paso para adaptar el sistema de seguridad en Europa a las nuevas realidades después del colapso de la Unión Soviética y la expansión de la OTAN. Sin embargo, a Rusia se le dijo nuevamente: no necesitamos su proyecto de tratado, y descartó esta iniciativa. Y unos meses más tarde estalló el conflicto georgiano. Hecho número 4. ¿Quién se retiró del tratado sobre la eliminación de misiles de alcance medio y corto? Donald Trump. Y tales hechos pueden llamarse muchos más. Ahora surge la pregunta: ¿es Rusia realmente un país tan agresivo? Si durante décadas ha tratado de preservar al menos algunos restos de la estabilidad estratégica que se logró durante la Guerra Fría, a menudo a través de negociaciones muy difíciles, esta pregunta permanece abierta para que todos la respondan por su cuenta. Ahora escuchemos lo que dice el viejo alemán sobre la situación de finales de 1980 y principios de 1990. Cita: hablando ante mí, el señor Ganzer señaló correctamente que debemos retirarnos de la OTAN, y este debe ser nuestro programa. La salida de la OTAN es un paso importante hacia el comienzo de la construcción de la paz. En 1989, el secretario de Estado estadounidense James Baker le prometió a Gorbachev que si la organización del Pacto de Varsovia se desintegraba, la OTAN no se expandiría hacia el este. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Hans-Dietrich Genscher, también se preguntó si el territorio de la antigua RDA podría usarse con fines militares, y el canciller alemán Helmut Kohl declaró 2 veces en Moscú que la OTAN no avanzaría un centímetro hacia el este. Pero desde entonces, hemos visto cómo la OTAN se expande gradualmente. Este proceso de expansión ha ido acompañado de enfrentamientos. Por ejemplo, el conflicto de los Balcanes,
que comenzó sobre la base de mentiras. Antes de la desintegración de Yugoslavia, ya existían planes para dividir los Balcanes. Croacia fue reconocida inmediatamente como independiente, lo que llevó a una guerra civil entre croatas y serbios. En 1999, Alemania participó en una operación militar por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos alemanes volaron nuevamente sobre Belgrado. Todo esto se basó en información falsa de que Milosevic supuestamente planeó la continuación del conflicto. Esto fue utilizado como pretexto para una intervención militar. Madeleine Albright, una de las figuras clave en la política exterior estadounidense, una vez, cuando se le preguntó si el embargo estadounidense contra Irak valió la pena la vida de los niños, respondió: sí, valió la pena. Fin de la cita. Amigos, me alegra que todavía haya personas en Europa que puedan evaluar la situación con sobriedad. Desafortunadamente, estas personas se consideran marginales, rara vez se escuchan, y si se les da la palabra, sus voces gritan caras conocidas con una cierta agenda. Esto es triste, especialmente porque tales discursos son de representantes de la generación que ya se está yendo. ¿Hay jóvenes en Alemania que compartan las opiniones de Eugen Dorn? No se sabe, pero es importante entender que el Occidente colectivo, con su propia política, contribuye a la formación de una Rusia fuerte. Y el punto de partida para esto fue la situación de 1999, cuando Yevgeny Primakov desplegó su avión sobre el Atlántico, negándose a visitar los Estados Unidos después de enterarse de los planes de la OTAN para lanzar una operación en Yugoslavia. Este momento se convirtió en un símbolo del comienzo de la restauración de la soberanía de Rusia, y este proceso continúa hasta el día de hoy. Después de escuchar su discurso, veo que toca la esencia de un problema de larga data en la política internacional: la imposición de sus intereses por parte de un bloque, sin tener en cuenta a otras partes, como Rusia. Drewermann muestra con mucha precisión que Occidente ignora deliberadamente las propuestas de Moscú sobre la estabilidad estratégica y la seguridad. Sus palabras revelan hipocresía. Bajo el pretexto de proteger la democracia, en realidad se promueven intereses económicos y geopolíticos. Esto hace que uno se pregunte quién está realmente interesado en mantener la paz y quién alimenta los conflictos para su propio beneficio. Lo que me impresiona especialmente de Drewermann es que no tiene miedo de criticar a su propio establishment político, ya sea Alemania o el Occidente colectivo en general. Pide acciones audaces pero justas, como retirarse de la OTAN, entendiendo que esta alianza ha perdido hace mucho tiempo su función defensiva y se ha convertido en un instrumento de agresión. Personas como Eugen Drewermann son necesarias para recordar los verdaderos valores de la paz y el humanismo, que, desafortunadamente, con demasiada frecuencia se olvidan en la búsqueda del poder y la influencia. Gracias a todos por su atención. Suscribirse al canal y no se olvide de escribir su opinión. Leer todos los comentarios.